Desde siempre, desde que estamos en el colegio hasta la universidad, nos hicieron leer libros, libro tras libro. Esto, aparte de que es bueno, es algo que nos ha marcado. Así como a nosotros, a las demás personas también, en algún momento de su vida han leído los libros de su propio interés. Y llega un momento en el que piensas, ¿cuáles son los libros más leídos desde siempre? ¿Cuáles son aquellos que la gente prefiere más? Aquellos libros que han ilustrado y que han despertado el interés de multitudes. Algunos libros desde hace muchas décadas, otros en cambio desde hace muchos siglos. En el número 10 de los libros más leídos de la historia se encuentra el libro Las Mil y Una Noches, de autor anónimo. Es una célebre obra medieval en lengua árabe, de cuentos tradicionales del Oriente Medio, que utilizan estos la técnica del relato enmarcado. La historia principal es de Echegeradase, que sirve de marco a los demás relatos. Compuesto por 3 grupos de relatos, el libro describe de forma fantástica y algo distorsionada la India, Persia, Siria, China y Egipto. Hacia el año 899, los relatos transmitidos oralmente habían sido agrupados en ciclos. Se cree que muchas de las historias fueron recogidas originariamente de la tradición de Persia, así como de Irak y Afganistán, y compiladas más adelante incluyendo historias de otros autores. El libro ha sido adaptado muchas veces para uso de niños y adolescentes en todos los países de Occidente. Generalmente se eligen para su difusión los relatos en los que prevalecen la aventura y la fantasía. Por otra parte, narradores occidentales impactados por el libro imitaron su estructura de relatos engarzados. Se ha traducido a más de 20 idiomas y ha tenido varias adaptaciones al cine. Es una de las obras más importantes e influyentes de la literatura universal. Se trata de una compilación de cuentos y leyendas de origen hindú, árabe y persa, de los cuales no existe un texto definitivo, sino múltiples versiones. Son relatos que surgen uno del otro, es decir, al contarse uno, de repente surge el otro, y este otro crea otro cuento hasta que termina el primero, como si habláramos de cajas encerradas en otras cajas. En el número 9 tenemos La Metamorfosis, del escritor austriaco Franz Kafka. Aquí narra la historia de Gregorio Samsa, un comerciante de telas que vive con su familia, a la que él tiene que mantener con su sueldo, quien un día amanece convertido en un enorme insecto. En este libro, Kafka hace referencia a una sociedad autoritaria y burocrática, hacia el individuo diferente, donde éste queda aislado e incomprendido ante una maquinaria institucional abrumadora, que ni él comprende ni tampoco es comprendida por ella. Otra interpretación podría ser que la obra plasma el egoísmo humano ante el bienestar de los demás. Esto lo podemos identificar en la obra en la situación en la que se encontraba Gregorio, ya que sobre él recaía todo el peso de mantener económicamente a su familia. Sin embargo, cuando la situación gira y ahora es la familia es la que tiene que hacerse cargo de Gregorio, esta rehúye responsabilidades y lo dejan morir. Número 8. El Señor de los Anillos. Es una novela de fantasía épica escrita por el filólogo y escritor británico J.R. Tolkien. Su historia se desarrolla en la tercera edad del Sol de la Tierra Media, un lugar ficticio poblado por hombres y otras razas antropomorfas, como los hobbits, los elfos y los enanos. La novela narra el viaje del protagonista principal, el hobbit Frodo Bolsón, para destruir el anillo único y la consiguiente guerra que provocará el enemigo para recuperarlo. El Señor de los Anillos es, en este sentido, una metáfora que implica la culminación de un largo proceso que da origen a la humanidad, con toda su carga mítica pero también histórica. La creación del mundo, la implantación del mal como modelo de dominación absoluto y su continuidad a través de las edades, la lucha de los elfos y su alianza con los Edain por conservar la tierra. El libro ha sido traducido a aproximadamente 40 idiomas y es sin duda la novela de fantasía épica más leída de la historia.
Número 7. El Código Da Vinci, del escritor estadounidense Dan Brown. En el libro, el Opus Dei estaría presuntamente involucrado en una conspiración para encubrir la verdadera historia de Jesucristo, quien se habría casado con María Magdalena y habría tenido descendientes que llegaron a Francia, en concreto la dinastía merovingia. La teoría expuesta literariamente por Brown implica que el cristianismo habría vivido conscientemente dentro de una mentira fraguada por la Iglesia Católica durante los últimos 2000 años. Esto ha despertado gran cantidad de críticas en los medios académicos, por contener errores históricos, geográficos, religiosos y culturales, y por realizar afirmaciones sobre hechos presuntamente históricos sin aportar pruebas. Estas críticas han llevado incluso a la redacción de por lo menos 10 libros que pretenden refutar sus argumentos. Esta novela se ha convertido en un bestseller mundial, con más de 80 millones de ejemplares vendidos y traducido a 44 idiomas. Al combinar los géneros de suspenso detectivesco y esoterismo, con una teoría de conspiración relativa al Santo Grial y al papel de María Magdalena en el cristianismo, la novela incentivó un gran interés por ciertas teorías conspiratorias, urdidas en las sombras por poderes ocultos, un fenómeno definido por Brown como el auge conspiranoico. Número 6. El alquimista, del escritor brasileño Paulo Coelho. La historia gira en torno a Santiago, un joven pastor que vive en Andalucía, España, durante una época pasada lejana, quien tiene un sueño recurrente en el que se le desvela que encontrará un tesoro escondido en las pirámides de Egipto. Luego de consultar con una adivina y conversar con un anciano sabio, decide emprender un largo viaje que lo llevará a su destino, a su leyenda personal. El libro trata sobre los sueños y los medios que utilizamos para alcanzarlos, sobre el azar en nuestra vida y las señales que se presentan a lo largo de esta. Dicho libro del autor brasileño ha sido traducido a más de 63 lenguas y se ha publicado en más de 150 países, con un total de 65 millones de copias vendidas en todo el mundo. Número 5. El diario de Ana Frank, que fue escrito por la niña judía Anneliese Marie Frank. Ana Frank fue una niña judía alemana que hoy en día es mundialmente conocida gracias al diario de Ana Frank, la edición en forma de libro de su diario íntimo, donde dejó constancia de los casi 2 años y medio que pasó ocultándose junto a su familia de los nazis, en Ámsterdam, durante la Segunda Guerra Mundial. El único superviviente de la familia fue Otto Frank, su padre, quien 2 años después de la Segunda Guerra Mundial encontró el diario de su hija y lo publicó bajo el título La casa de atrás. Esta apasionante historia de la persecución nazi en los años 40 ha sido traducido a más de 60 idiomas y ha vendido aproximadamente 30 millones de ejemplares. Número 4. El Principito, del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. Se trata de la obra más famosa del escritor y aviador francés. Es un cuento poético que viene acompañado de ilustraciones hechas con acuarelas por el mismo autor. La historia tiene una temática filosófica, donde se incluyen críticas sociales dirigidas a la extrañeza con la que los adultos ven las cosas. El autor, en medio de una crisis personal y con la salud cada vez más deteriorada, produjo en su exilio de la guerra la mitad de los escritos por los que sería recordado, entre ellos El Principito, un relato considerado como un libro infantil por la forma en la que está escrito, pero en el que en realidad se tratan temas profundos como el sentido de la vida, la soledad, la amistad, el amor y la pérdida. El Principito se ha convertido en el libro francés más leído y más traducido de todos los tiempos. En el año 2012 había sido traducido a más de 250 idiomas y dialectos, siendo uno de los pocos libros modernos que se ha traducido al latín. Número 3. 100 años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. El libro se compone de 20 capítulos no titulados, en los cuales se narra la historia con una estructura cíclica temporal.
ya que los acontecimientos del pueblo y de la familia Buendía, así como los nombres de los personajes, se repiten una y otra vez, fusionando la fantasía con la realidad. En los 3 primeros capítulos se narra el éxodo de un grupo de familias y el establecimiento del pueblo de Macondo. Desde el capítulo 4 hasta el 16 se trata del desarrollo económico, político y social del pueblo, y los últimos 4 capítulos narran su decadencia. Publicada en 1967, es considerada la obra cumbre del escritor colombiano. Es considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y ha sido incluida por el diario Le Monde dentro de los 100 mejores libros del siglo XX. Esta novela narra la historia de 7 generaciones de la familia Buendía en Macondo. La soledad, el incesto y la decadencia son los temas centrales de este libro. Número 2. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, del escritor español Miguel de Cervantes Saavedra. Es una de las obras más destacadas de la literatura española y la literatura universal. La riqueza temática de la obra es tal que, en sí misma, resulta inagotable. Supone una reescritura, recreación o cosmovisión especular del mundo en su época. No obstante, pueden dibujarse algunas directrices principales que pueden servir de guía a su lector. El tema de la obra gira en torno a si es posible encontrar un ideal en lo real. Este tema principal está estrechamente ligado con un concepto ético, el de la libertad en la vida humana. Cervantes estuvo preso en Argel, tratando de escapar varias veces, y luchó por la libertad de Europa frente al Imperio Otomano. Representa la primera obra literaria que se puede clasificar como novela moderna, y ejerció un influjo abrumador en toda la narrativa europea posterior. Es el libro más editado y traducido de la historia de la lengua española. Se ha traducido a más de 50 idiomas, siendo únicamente superado por la Biblia. Número 1. La Biblia. La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, llamados libros, escritos primero en hebreo, arameo y griego, dividido en Antiguo y Nuevo Testamento. Narra la vida de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios enviado a la tierra para revelar el camino de la fe y la religión cristiana. Es el libro más leído de todos los tiempos, aunque también tenemos que tener en cuenta que es el más antiguo. Se trata de la obra más traducida del planeta. Se estima que se han vendido entre 2.500 millones y 6.000 millones de ejemplares en 438 lenguas diferentes. Y estos serían los libros más leídos de la historia. Es importante que conozcamos estas asombrosas historias y aprendamos de ellas. No debemos ignorar ni dejar de lado todo el legado que es parte de la humanidad. Bueno, mi nombre es Camilo y este es mi canal. Son bienvenidos los comentarios y opiniones. Pueden escribirme para hablar referente a cualquier tema que les guste o que les parezca enigmático. Si el video te gustó, no lo olvides de dar like y nos vemos hasta la próxima.